Una adolescente, un brazalete que se rompe sin querer y un destino interrumpido por una expulsión escolar. Suena a telenovela, ¿no? Pues no, es la nueva apuesta de Disney Animation y viene con un secreto escondido desde hace meses dentro de otra película que tú ya viste. Te cuento todo ahora mismo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo, el canal donde hablamos de cine, series y cultura geek con pasión y con la dosis justa de sarcasmo. Hoy el menú trae un solo platillo, pero viene con muchísimo picante, así que agárrense porque vamos a desmenuzar esta noticia de pies a cabeza. Disney acaba de soltar el primer tráiler de su próxima película animada y se llama Hexed, o en español, Hechizo. Bienvenidos a Hexa. Y mira, entiendo si tu primera reacción fue ¡ay no! Otra película de brujas adolescentes que descubren que son especiales, pero dame un par de minutos, porque esto tiene capas que no esperabas. La protagonista se llama Billy Doe, una chica que toda su vida sintió que tenía algo raro. Spoiler, no era solo la adolescencia. Todo cambia cuando un brazalete misterioso con una piedra púrpura se rompe por accidente, y Billy descubre que tiene poderes mágicos. Los descubre, eso sí, de la peor manera posible, provocando un desastre que la termina expulsando de la escuela. Bienvenida a la adultez, Billy. Tus primeros superpoderes y tu primera suspensión el mismo día, más o menos como yo en la secundaria. Pero la expulsión de la escuela termina siendo lo de menos, porque Billy es absorbida por un portal mágico que la lanza a un mundo completamente desconocido. Ahí se topa con un libro parlante y una pluma encantada que le preguntan sin ningún filtro si tiene rasgos raros, peculiares o difíciles de explicar. Ella dice que no, y la respuesta que recibe es una de las mejores líneas del tráiler. Eso es un sí. Justo ahí llega la gran revelación. Billy, bienvenida a Hexe, el mundo de las brujas. Y aquí va el primer dato que te prometí. Agárrate. ¿Sabías que Hexe ya había aparecido en otra película de Disney sin que nadie se diera cuenta? Resulta que Hexed se anunció por primera vez en agosto del 2025, durante el evento Destination D23. Y en ese entonces, la protagonista no era Billy, era un chico. ¿What? La premisa original hablaba de un adolescente torpe y su mamá súper estricta, descubriendo que las rarezas del chico eran en realidad magia escondida. Pero como que había un doble sentido aquí. Para abril del 2026, en el CinemaCon, Disney le dio un giro de tuerca completo. Cambiaron al protagonista de chico a chica, le pusieron nombre, Billy, y a la mamá la llamaron Alice. O sea, cambiaron el género del personaje principal a mitad de producción, algo que no se ve todos los días en un proyecto de este tamaño. Pero en este caso creo que fue lo mejor para la película, porque así no se meten en broncas o malos entendidos de gratis. Y ahora sí, el easter egg que te prometí. Si te quedaste hasta el final de los créditos de Zootopia 2, quizás recuerdes una criatura sonriente de 3 ojos, como un gato de Cheshire. Pues bien, esa criatura es justo de Hexe. Disney lleva meses sembrando esta película delante de nuestros ojos sin que lo notáramos. Ahora hablemos del elenco, porque aquí Disney definitivamente no se anduvo con rodeos. A Billy le pone voz la guapa Hailee Steinfeld, a quien seguramente reconoces por interpretar a Kate Bishop, o sea, Hawkeye, en el universo cinematográfico de Marvel, y a mi novia eterna de Gwen Stacy en las películas de Spider-Verse. Steinfeld fue nominada al Oscar siendo apenas una adolescente por Templar de Acero, y este 2025 la vimos metida hasta el cuello en el terror gótico de Pecadores, la película de Ryan Coogler. O sea, la chica sabe moverse entre drama, acción y comedia sin despeinarse, justo lo que esta película necesita. A su mamá Alice le pone voz Rashida Jones, la querida Ann Perkins de Parks and Recreation, a quien también vimos en Yo te quiero tío y en The Muppets. Y para el dúo de objetos mágicos parlantes, Disney trajo artillería pesada. Tracey Ullman, ganadora de 7 premios Emmy, le da voz a la pluma encantada Miss Quill, y Stephen Fry, el actor británico que escuchaste en El Hobbit y en V de Venganza, presta su voz al diario mágico Elijah Squire. Pero el verdadero peso pesado de este proyecto está detrás de cámaras, y los números que te voy a soltar a continuación explican perfectamente por qué Disney está apostando tan fuerte aquí. La dirección está en manos de Fawn Vera Sunthorn, quien trabajó en Frozen, Zootopia y Moana, junto a Jason Hand, codirector de Moana 2 y guionista de Encanto, Big Hero 6 y la propia Zootopia.
O sea, este dúo tiene en su currículum prácticamente todos los éxitos recientes de La Casa del Ratón. Aquí no están improvisando, están mandando a sus mejores jugadores. Y aquí viene el dato que pone todo en perspectiva. Hacer cine animado completamente original, sin secuela ni franquicia conocida detrás, es una apuesta de alto riesgo. El año pasado, Zootopia 2 se convirtió en la película animada más taquillera de la historia, con $1.700 millones en todo el mundo, superando a Frozen 2 y a Inside Out 2. Pero ese mismo 2025, Elio de Pixar apenas llegó a 154 millones, un mínimo histórico para el estudio. Y todavía se recuerda el batacazo de Un Mundo Extraño en 2022, una película que le costó a Disney cerca de $197 millones en pérdidas. Para que te hagas una idea de la diferencia, Frozen 2 recaudó $1.453 millones en todo el mundo. Un Mundo Extraño no llegó ni al 10% de esa cifra. O sea, cuando Disney lanza una historia 100% original como Hexed, se está jugando una moneda al aire. O es el próximo Zootopia, o termina en el cementerio de las películas que nadie recuerda y que fueron un mega fracaso en taquilla. Por eso tiene tanto sentido poner al frente a un equipo de directores con tanta experiencia acumulada. Hexed será la película número 65 del canon de animación de Disney y llega a los cines el 25 de noviembre del 2026, justo el miércoles antes de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y esa fecha no es cualquier cosa. Solo otras 3 películas en toda la historia de Disney han estrenado un 25 de noviembre. Aladino en 1992, Bichos, una aventura en miniatura en 1998 y El viaje de Arlo en 2015. Ese fin de semana es prácticamente sagrado para el estudio y elegirlo para Hexed nos dice que confían en que esta película puede pegar fuerte. La mitología de las brujas, los secretos familiares de Billy y ese mundo visualmente espectacular que vimos en el tráiler tienen toda la pinta de estar diseñados para algo más grande que una sola película. ¿Será el próximo Frozen, con parques temáticos, mercancía y un par de secuelas? Honestamente, todavía es muy pronto para saberlo. Por lo pronto, a mí la verdad no me convence todavía. Necesitaría ver más. ¿Y tú qué opinas? ¿La ves como la próxima gran franquicia animada de Disney o crees que se va directo a la sección de películas que nadie recuerda y que fueron un mega fracaso en taquilla? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan y claro, no se olviden de darle like, hype o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video. Toda mi vida he sentido que algo estaba mal en mí. Botas nuevas. No sé para qué viene.